Vamos a dar comienzo con la patología del primer trimestre del embarazo, con las hemorragias del primer trimestre, y en primer lugar aquí os presentamos un caso clínico. Se trata de una embarazada de muy pocas semanas, 6 semanas, que corroboramos por una prueba de embarazo que está embarazada y que presenta sangrado, siendo el resto de la exploración normal, y la ecografía lo que nos visualiza es una vesícula intrauterina de 10 milímetros. Lo que nos permite estos hallazgos es intentar hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes entidades que pueden ser causantes de este sangrado vaginal. En este cuadro que veis podemos resumir que los cuadros de aborto los podemos dividir desde el punto de vista clínico en 3 grandes entidades o en 3 grandes grupos con un tratamiento totalmente distinto. El primero, la amenaza de aborto, que es lo que presenta esta paciente, pues tiene es una gestante que presenta una hemorragia que suele ser escasa, que no suele ir asociada a dolor abdominal, o este es un dolor abdominal pues poco importante, tipo dismenorrea, como si le fuera a bajar la regla. Lo más importante es que no hay modificación del cuello, no se ha modificado, está cerrado, que es compatible con lo que hemos visto en nuestra pregunta hasta este momento, y que la ecografía va a ser compatible con la ecografía evolutivamente normal, es decir, no hay ningún tipo de hallazgo patológico a nivel de la ecografía. Si nos fijamos en el caso clínico, se trata de una embarazada de 6 semanas en la que se ve la vesícula gestacional, pero todavía no se ve el embrión. Esto efectivamente podríamos considerarlo una ecografía normal para este momento del embarazo. Por tanto, amenaza de aborto, y el tratamiento de la amenaza de aborto es la respuesta número 4. Reposo relativo, abstinencia de relaciones sexuales y esperar a ver qué es lo que ocurre. Aproximadamente la mitad de las amenazas de aborto evolucionan de forma favorable, cesa el sangrado y el embarazo sigue adelante sin ningún tipo de complicación más asociada, y la mitad pues aumenta el sangrado y se produce un aborto en curso. Este aborto en curso es la segunda de las entidades que os hemos puesto en la diapositiva. Se trataría de una paciente que ya presentaría muchísima más clínica, ya presenta un sangrado mucho más abundante, siempre suelen tener dolor abdominal, incluso si la paciente presenta embarazos anteriores es capaz de contarnos, de decirnos que es como si estuviera teniendo contracciones, que efectivamente tiene, porque lo que está haciendo es modificando el cuello. El cuello se está abriendo para expulsar ese embarazo, esos restos ovulares. La ecografía realmente en este grupo de aborto en curso no nos sirve para diagnosticar en sí qué es lo que tiene la paciente, para eso nos sirve la clínica y la exploración. Nos sirve para saber si es una forma completa, que todo el útero está vacío, que ya no quedan restos intrauterinos y que por tanto no hace falta que realicemos ningún tipo de tratamiento más, o bien si es un aborto incompleto en el que quedan algunos restos intrauterinos retenidos, y en esos casos será cuando deberemos realizar un legrado evacuador. La última de las entidades que os presentamos en la diapositiva es el aborto diferido, en el cual, como podéis ver por la diapositiva, se trata de una entidad similar a la amenaza de aborto. El sangrado es escaso, incluso puede no haber sangrado, no suele haber dolor abdominal, o este va a ser muy poco importante como una simple dismenorrea. La exploración es similar, el cuello va a estar sin modificar y por tanto lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial es esa ecografía. La ecografía no va a ser evolutiva, vamos a ver un embrión sin latido cardíaco y por tanto diagnosticaremos ese aborto diferido y procederemos a realizar el tratamiento. El tratamiento es la realización de un legrado. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estén retenidos esos restos, más probabilidad hay de que el paciente se pueda complicar, puedan aparecer diferentes complicaciones asociadas y por tanto deberemos evacuar lo antes posible el contenido intrauterino. Para evacuar ese contenido intrauterino, el tratamiento estándar es la realización de un legrado. Si bien es cierto que en gestaciones avanzadas, de muchas semanas de embarazo, como puede ser a partir de la 12 semana de gestación, ese útero ya va a tener un tamaño importante y el contenido va a ser abundante. Con lo cual, para minimizar posibles complicaciones durante el procedimiento, como son la perforación o la persistencia de restos, se prefiere comenzar esta evacuación uterina con tratamiento médico con prostaglandinas. ¿Qué van a hacer estas prostaglandinas? Pues fundamentalmente provocar contracciones que van a dilatar el cuello y van a transformar nuestro aborto diferido en un aborto en curso. Probablemente incompleto, porque es tal el contenido intrauterino que es excepcional que lo elimine de forma completa. Con lo cual, realicemos una ecografía, si quedan restos, realizaremos posteriormente ese legrado evacuador.
otro caso clínico, que ya se trata de una embarazada de un poquito más de tiempo, de 20 semanas, prácticamente sin ningún tipo de molestia, pero lo más importante, sobre todo, son esos antecedentes obstétricos que refiere que ha tenido una pérdida en la semana 19 en el embarazo anterior. En la exploración evidenciamos una clara dilatación del orificio cervical, del cervix uterino, está con 7 centímetros y una bolsa prominente. Esta paciente lo que presenta es una incompetencia cervical. Esta incompetencia cervical se va a caracterizar por la dilatación totalmente asintomática, y es lo que ha presentado a la paciente, ningún tipo de molestia, ningún tipo de síntoma, ni sangrado, ni dolor, ni nada. Se ha dilatado el cuello, lo que le provoca abortos tardíos de repetición. La etiología de este cuadro es una etiología claramente postraumática. La mayoría de las pacientes tienen un antecedente de una cirugía en el cuello uterino por una displasia cervical, y esa es la causa más importante en la clínica. También están descritas las incompetencias cervicales en algunas malformaciones uterinas, como los úteros hipoplásicos, pero estos ya son mucho menos frecuentes en la clínica. El diagnóstico es claro, fundamentalmente por la clínica, esa dilatación del orificio cervical interno y, sobre todo, que nos debe llamar la atención los antecedentes obstétricos de la embarazada. No tiene tratamiento. Desde luego no podemos hacer nada para una paciente que ha dilatado el cuello a 7 centímetros, eso ya no tiene ningún tipo de tratamiento. Lo que podemos hacer es evitar que una paciente de alto riesgo de presentar una dilatación asintomática del cervix en el segundo trimestre de la gestación se le dilate. ¿Cómo? Realizando un cerclaje. Un cerclaje que se va a colocar en torno a la semana 12-16 del embarazo, que va a hacer simplemente una sutura circular alrededor del cuello, que lo va a cerrar mecánicamente y va a conseguir que se mantenga cerrado durante el embarazo. Ese cerclaje lo retiraremos al final de la gestación, en torno a la semana 36-37 del embarazo, que es el momento en el que la embarazada puede comenzar a tener contracciones, y nosotros debemos permitir que esas contracciones modifiquen el cuello e incluso pues, inicien lo que es el trabajo de parto. Otro de los diagnósticos diferenciales que debemos hacer ante una gestante que presenta una hemorragia del primer trimestre es el descartar que se trata de una gestación ectópica. Uno de los aspectos a recordar de este embarazo ectópico son los factores predisponentes, los factores que se relacionan con una mayor incidencia de esta gestación ectópica. Y eso es lo que nos preguntan en este caso. ¿Cuál de los que nos plantean no es un factor de riesgo? Y los factores de riesgo claramente relacionados son los que os presentamos en este esquema. Fundamentalmente, los antecedentes de una gestación ectópica previa. Si una paciente ya ha tenido un ectópico, es probable que pueda volver a tener un nuevo ectópico. En segundo lugar, los antecedentes de cirugía. Una cirugía que fundamentalmente la que más riesgo presenta es la cirugía ginecológica y sobre todo la específica sobre las trompas. Intervenir por un hidrosalpins, por un hematosalpins, por una ligadura tubárica, supone aumentar el riesgo de que aparezca un embarazo ectópico posterior. Pero no solo la cirugía ginecológica, sino que también cualquier cirugía abdominal incrementará el riesgo de embarazo ectópico por la posibilidad de que pueda haber producido un cuadro adherencial que incluya las trompas y que por tanto incremente esa incidencia de ectópico. El tercero de los factores predisponentes que os reflejamos en la diapositiva es la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Por qué? Porque una de las afectaciones más importantes de esta IIP son las trompas, la afectación tubo-ovárica y por tanto que las pacientes que han tenido o que tienen un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica tienen probablemente alterada la funcionalidad tubárica y mayor probabilidad de embarazo ectópico. Dentro de los métodos anticonceptivos, el que se relaciona con una mayor incidencia de ectópico es el dispositivo intrauterino. Fundamentalmente porque solo es eficaz, o la mayor eficacia la va a presentar para el embarazo intrauterino, para el ectópico, pues realmente no es tan eficaz. Por ello, como veis en las preguntas, en la respuesta nos plantean dos métodos anticonceptivos, la respuesta número 1, método diafragma, método barrera, y la 4, el DIU. El DIU sí que es un factor de riesgo, mientras que los métodos barrera, bien el diafragma, bien el preservativo, ninguno de ellos tiene un incremento en la frecuencia de embarazos ectópicos.
Y no olvidemos también otro de los factores más importantes, sobre todo dentro de los antecedentes clínicos de la paciente. Las pacientes dentro de los grupos de esterilidad, de las posibles causas de esterilidad o sometida a un tratamiento de reproducción asistida, tienen una mayor incidencia de gestación ectópica. Por tanto, también en ellas debemos pensar que puede existir y descartar. Este caso clínico nos sirve para repasar el diagnóstico de un embarazo ectópico. El diagnóstico de un embarazo ectópico puede ser de lo más sencillo que nos podamos imaginar a lo más complicado. Y es el prototipo de patología en la que lo que se recomienda es un diagnóstico escalonado, diferentes pruebas que vamos a ir realizando siempre y cuando no lleguemos a un diagnóstico concluyente. La sospecha, el síntoma que nos va a permitir sospechar que hay un embarazo ectópico, es la presencia, aparte de esa hemorragia, por eso estamos dentro del tema de hemorragias del primer trimestre, de dolor abdominal. Es el síntoma más importante que nos va a hacer pensar que hay un embarazo ectópico. A continuación, realizaremos una ecografía. Esa ecografía nos va a dar dos hallazgos o dos imágenes importantes a valorar siempre. En primer lugar, que el útero debe estar vacío. La presencia de una imagen intrauterina compatible con embarazo nos descarta esa sospecha de gestación ectópica. Y aparte de visualizar esa cavidad uterina vacía, podremos obtener una imagen extrauterina diagnóstica de embarazo ectópico o bien simplemente una imagen sospechosa pero que no nos permite llegar al diagnóstico. En estos casos en los que todavía tenemos dudas acerca de lo que tiene la paciente, la siguiente prueba a realizar es la determinación de beta-HCG en sangre. ¿Qué información nos va a aportar esta beta-HCG en sangre? Pues fundamentalmente dos cosas. Primero, los niveles son más bajos que en el embarazo intrauterino. La capacidad de proliferación del trofoblasto en la trompa es menor y por tanto produce menos HCG que el embarazo intrauterino, en el que el trofoblasto va a proliferar más adecuadamente y más va a producir beta-HCG. Y en segundo lugar, y quizás este es el dato que sobre todo nos ayuda en el diagnóstico, es que su crecimiento no va a ser el crecimiento habitual. En un embarazo normal, en un embarazo intrauterino, las cifras de beta-HCG se van a duplicar cada 48 horas, sobre todo en esas semanas iniciales del embarazo. Sin embargo, en el embarazo ectópico, este ritmo de crecimiento es mucho más bajo, es menor y por tanto no se va a duplicar cada 48 horas. Como veis, en la pregunta, en el caso clínico, pues teníamos la sospecha de embarazo ectópico porque es una paciente gestante, 6 semanas, con metorragia y con molestias abdominales. En la ecografía nos visualizan una cavidad uterina vacía con un endometrio decidualizado, en la que no llegamos al diagnóstico de gestación ectópica porque no visualizamos una imagen de vesícula ni intrauterina ni extrauterina. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Pues como hemos visto, esa determinación periódica de la beta-HCG y por tanto respuesta número 5 del caso clínico es la siguiente prueba a realizar. Si con la beta-HCG ya llegamos a un diagnóstico, plantearemos cuál es el tratamiento más correcto para nuestra paciente. Si no llegamos al diagnóstico, como veis, el último paso de este algoritmo diagnóstico es el diagnóstico de confirmación, que es la realización de una laparoscopia. Ver la gestación ectópica es el diagnóstico de certeza de que efectivamente se trata de un embarazo ectópico. Y una vez que sabemos cómo diagnosticar un embarazo ectópico, deberemos recordar cómo se trata un embarazo ectópico. Y aquí nos presentan una paciente gestante, 6 semanas, embarazada, con un cuadro de dolor abdominal importante, taquicardia, hipotensión y con abundante líquido libre en cavidad abdominal. Por tanto, probablemente ectópico roto, complicado, con un neuroperitoneo asociado. ¿Cómo tratar esta situación? Pues como veis, el algoritmo terapéutico en el embarazo ectópico parte de valorar cómo está la embarazada, cómo está la gestante. Un mal estado general, realmente, que es lo que nos estaban planteando aquí, solo tiene un tratamiento.
realizar una laparotomía exploradora para cohibir inmediatamente esa hemorragia, aspirar el contenido hemático y bueno, pues que a partir de ese momento la embarazada empiece a remontar su cuadro de shock hipovolémico. Si la paciente, que es la mayoría de los casos lo que nos vamos a encontrar en la clínica, tiene un buen estado general, aunque tenga dolor, aunque tenga el peritoneo, pero tiene buen estado general, nos vamos a permitir poder elegir entre las 3 opciones terapéuticas que tiene el embarazo ectópico. No hacer nada, simplemente un control expectante de la embarazada, esperando que se resuelva espontáneamente el ectópico, un tratamiento médico con metotrexate o un tratamiento quirúrgico. Como veis, para los 2 primeros necesitamos seleccionar muy bien las pacientes porque no todos los ectópicos se pueden tratar de la misma manera. Los ectópicos que podremos tratar de manera expectante o bien con metotrexate serán ectópicos que no se hayan complicado, es decir, que no haya evidencia de un hemoperitoneo importante, que tengan unas cifras de beta-HCG bajas, lo cual implica una actividad trofoblástica menor y más probabilidad de resolución mediante tratamiento no quirúrgico, y por último que el ectópico sea de pequeño tamaño. Generalmente el punto de corte lo vamos a instaurar en los 4 centímetros de diámetro máximo. Como veis, la diferencia entre el tratamiento expectante y el tratamiento con metotrexate está en la localización. Solamente los embarazos tubáricos serán los que podremos esperar a ver si se resuelven espontáneamente, porque son los únicos que tienen descrito la presencia o la posible aparición de un aborto tubárico. Mientras que el metotrexate lo podremos utilizar en los embarazos tubáricos, pero también en otras localizaciones no tubáricas, como puede ser el embarazo cervical, el embarazo abdominal o el embarazo ovárico. Estos de muy baja frecuencia, pero que también deberemos tenerlos en cuenta. El tercero de los diagnósticos diferenciales de estas hemorragias del primer trimestre se trata de la enfermedad trofoblástica. Aquí nos plantean un caso clínico en el que tenemos una embarazada con algunos de los síntomas y signos sugestivos de gestación trofoblástica, de embarazo molar. Fundamentalmente la clínica que van a presentar es una metrorragia, por eso estamos dentro del diagnóstico diferencial de las hemorragias del primer trimestre. Hay un dato característico, que en el caso de presentarse es muy patognomónico, que es la expulsión de pequeñas vesículas junto con la sangre, junto con el sangrado vaginal. Habitualmente las pacientes van a presentar un útero mayor que amenorrea, es muy frecuente la presencia de hiperemesis gravídica, de síntomas de preeclampsia precoz, quistes tecaluteínicos e hipertiroidismo. Y en estos casos será donde pensaremos que puede haber esa enfermedad trofoblástica. Si analizamos este caso clínico que habíamos presentado, pues se trata de una paciente pues, con un útero más grande de lo que correspondería para su embarazo, que al analizar los restos de un legrado vamos a ver que hay quistes avasculares con una proliferación abundante del tejido trofoblástico. Eso se trata de una enfermedad trofoblástica. Si bien es cierto que la enfermedad trofoblástica es un término genérico que incluye a su vez otros muchos diagnósticos como son la mola completa, la mola incompleta, la mola invasora, el coriocarcinoma, los tumores del lecho placentario, es decir, hay muchas otras entidades anatomopatológicas. ¿Cómo saber de qué tipo de entidad anatomopatológica estamos? Pues fundamentalmente por la descripción que nos hace el patólogo. Cuando todo es tejido trofoblástico y no hay ni invasión vascular ni invasión miometrial, se trata de una mola completa. Es la respuesta número 3 y por tanto la respuesta correcta de nuestro caso clínico. Cuando tengamos tejido trofoblástico proliferado junto con un pequeño embrión o un feto, se tratará de una mola hidatiforme parcial. Si esta mola tiene capacidad de invasión, tanto vascular como miometrial, se tratará de una mola invasora, y la presencia de metástasis nos determinará la existencia de un coriocarcinoma. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad trofoblástica, siempre que tengamos la sospecha ecográfica de esa imagen intrauterina ennevada o en copos de nieve
realizaremos un legrado por aspiración. ¿Por qué ese legrado por aspiración? Pues fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque suelen ser úteros de muy gran tamaño, con mucho contenido intrauterino, y la aspiración es más eficaz a la hora de evacuar más ese útero que el legrado convencional. Y el segundo motivo es el riesgo de perforación. El legrado con legras cortantes convencional que realizamos habitualmente en un aborto diferido tiene más riesgo de perforación que la aspiración. Y en estos casos de una enfermedad trofoblástica nos interesa no perforar a la paciente para no diseminar esa enfermedad trofoblástica. Por lo cual, si os dais cuenta aquí, en este caso clínico, gestante con vómitos intensos, imagen elevada, por tanto sospecha de enfermedad trofoblástica, nuestro tratamiento va a ser ese legrado por aspiración respuesta número 3. En la mayoría de los casos, este legrado por aspiración va a ser el tratamiento definitivo o el único tratamiento que va a necesitar la paciente. Pero deberemos asegurarnos. Aquí tenemos una ventaja fundamental, es que tenemos un claro marcador en cuanto a la evolución y a la curación de esta enfermedad trofoblástica, que es la beta-HCG. Como la produce el tejido trofoblástico, en cuanto evacuamos todo el tejido trofoblástico, esta beta-HCG va a ir disminuyendo progresivamente en sus niveles plasmáticos hasta desaparecer. Y nos ayudará a saber que la paciente está curada el hecho de que se mantenga negativa a largo plazo. Por eso, siempre tras la realización de un legrado por aspiración, debemos hacer un estrecho seguimiento de nuestra paciente. Iniciaremos con controles semanales de las cifras de beta-HCG. Cuando esa beta-HCG se haga negativa, durante al menos 3 semanas, podremos distanciar los reconocimientos cada mes, realizando una determinación mensual de beta-HCG durante 6 meses, para finalizar con otros 6 meses de determinaciones bimensuales. Más o menos, si os dais cuenta, esto viene a ser un proceso de seguimiento de un año de evolución. Este es el año en el que siempre debemos aconsejar a la paciente que evite un embarazo por el riesgo que tenemos de que ese embarazo va a aumentar nuevamente las cifras de beta-HCG que pueden enmascarar una posible persistencia o metástasis de su enfermedad trofoblástica. Pues por lo menos un año con valores negativos para que en el caso de que se quede de nuevo embarazada, la probabilidad de que aparezca en ese momento es muy baja y por tanto podemos estar más tranquilos en cuanto a que no nos vaya a enmascarar esa recidiva o esa metástasis de la enfermedad trofoblástica. Con respecto al tratamiento, aquí nos presentan un caso clínico en el que ya tenemos diagnosticada a una paciente de enfermedad trofoblástica, tratada, en seguimiento, pero el problema es que no se observa esa negativización que esperábamos de las cifras de beta-HCG. ¿Cuánto debemos esperar a que se negativice? Pues con mucho 8 semanas, porque la probabilidad de que se negativice más allá de la 8ª semana post-tratamiento es ya muy baja. Con lo cual, a partir de este momento debemos plantearnos siempre que queda enfermedad trofoblástica y ver qué hacemos en estos casos. Lo más importante es el estudio de extensión, es decir, descartar posibles metástasis de esa enfermedad trofoblástica. En ese estudio de extensión, aquí os reflejamos 3 pruebas que son fundamentales, que son indispensables, como son una radiografía de tórax, un TAC cerebral y un TAC abdominal. ¿Por qué estas pruebas? Bueno, pues la primera de ellas es muy sencillo. La principal localización de metástasis en la enfermedad trofoblástica es el pulmón. Por tanto, obligatoriamente tenemos que descartarlas. Las otras 2 pruebas nos van a servir para descartar la metástasis cerebral y la metástasis hepática, que si bien no son nada frecuentes, sí que tienen muy mal pronóstico y van a influir a la hora de decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar a la paciente. Y en función de este estudio de extensión, vamos a poder catalogar a la paciente en 2 grandes grupos de pacientes. Pacientes con una enfermedad trofoblástica persistente, es decir, aquellas con un estudio de extensión totalmente negativa, en la que supongo que es el útero el foco de enfermedad, y una enfermedad metastásica, en la cual en alguna prueba del estudio de extensión he evidenciado la presencia de focos extrauterinos. Y como veis, el tratamiento varía en función de uno u otro grupo.
En aquellas en las que se trata de una enfermedad persistente, lo que vamos a hacer de forma estándar es quimioterapia con metotrexate y en el tercer día de la quimioterapia procederemos a realizar un nuevo legrado. Sin embargo, si la paciente ya tiene algún foco metastásico, se trata de una enfermedad diseminada, sistémica, y por tanto, como veis, simplemente va a recibir tratamiento sistémico, solo quimioterapia. Los protocolos de quimioterapia van a modificarse en función del pronóstico de esa enfermedad metastásica. Si la paciente tiene criterios de buen pronóstico, bastará monoquimioterapia con metotrexate, pero si tiene criterios de mal pronóstico, deberemos ser más invasivos en el tratamiento y utilizar protocolos de poliquimioterapia. Fundamentalmente también van a incluir el metotrexate, pero también incluirán otros quimioterápicos más agresivos. Si volvemos al caso clínico que nos habían planteado, daros cuenta que la radiografía de tórax presenta múltiples nódulos pulmonares. Por tanto, a esta paciente la podremos etiquetar de enfermedad trofoblástica metastásica. ¿Es de buen o de mal pronóstico? Ahí debemos recordar los factores pronósticos de la enfermedad trofoblástica, que son fundamentalmente 5. Edad avanzada y multiparidad, metástasis cerebrales y hepáticas, más de 4 meses de evolución de la enfermedad, fracaso de la quimioterapia previa o cifras de beta-HCG elevadas por encima de 100.000 unidades internacionales. Cuando presente alguno de estos factores pronósticos, se tratará de una enfermedad trofoblástica metastásica de mal pronóstico y por tanto candidata a poliquimioterapia. Pero si repasamos nuestra paciente del caso clínico, en ningún momento se está mencionando alguno de esos criterios, con lo cual la podemos catalogar como paciente con enfermedad trofoblástica metastásica de buen pronóstico y por tanto simplemente iniciaremos monoquimioterapia con metotrexate, que es la respuesta número 3, la respuesta correcta de la pregunta.